Hola, ¿cómo estás? Gracias por continuar con el estudio del Evangelio de Juan. Hoy vamos a estar mirando el capítulo 10, versículo 1 al 21. Y te invito a que puedas abrir tu Biblia y leer esta porción. Y si no tenéis Biblia y vivís acá en Angol, escribime y te puedo obsequiar una copia del Evangelio de Juan. Esta verdad tan preciosa de Cristo en Juan 10 como el buen pastor surge directamente por un acontecimiento muy claro, y es que los fariseos de la sinagoga en Jerusalén demostraron ser malos pastores, que pensaban solo en mantener su autoridad arbitraria sin sentir compasión por el hombre que había nacido ciego, ni gozo alguno por la restauración de su vista. En cambio, el Señor se preocupó sinceramente por la vida de este hombre, quien estuvo dispuesto luego a ser obediente y a seguirle cuando los fariseos lo expulsaron de la sinagoga, en Juan capítulo 9, versículo 34. Todo el pasaje de hoy gira en torno al tema del pastor y las ovejas. Este lenguaje era familiar para los judíos, los oyentes, y lo entendían bien, porque ellos estaban muy relacionados con el tema de pastoreo, dado que era un trabajo muy común en el tiempo aquel en Israel. Y ya Jesús había utilizado frecuentemente en su discurso y en parábolas esta ilustración del pastor y las ovejas. También en el Antiguo Testamento encontramos que muchos profetas habían usado esta relación de pastor con las ovejas para referirse a la relación de Dios con el pueblo de Israel. En otras ocasiones, sin embargo, fueron los líderes religiosos, nacionales, quienes eran considerados como pastores del pueblo, aunque con frecuencia fueron denunciados por los profetas como falsos pastores. Primera de Reyes 22, Jeremías 10 y Jeremías 23. Ahora, en el contexto del Evangelio de Juan, los líderes religiosos de Israel, estos fariseos, se creían ellos que eran buenos pastores, los verdaderos pastores, y por eso perseguían a Jesús, considerándolo a él un intruso o un impostor. Pero tal y como había quedado demostrado en el caso del ciego al que el Señor había sanado, ellos eran falsos pastores, que no se preocupaban por las ovejas. En realidad, lo que en ese momento estaba ocurriendo era lo que todo el Antiguo Testamento había ya anunciado. Ante el fracaso del hombre para pastorear a su pueblo de Israel, Dios mismo iba a levantar o iba a intervenir en persona para salvar a su pueblo, a sus ovejas. Y allí vemos a Cristo, el buen pastor. Miremos los diferentes elementos en la alegoría que el Señor utilizó. El primero que vemos es el buen pastor. De todas las figuras que se aplican a Dios en el Antiguo Testamento, la de pastor es una de las más preciosas. Otras pueden ilustrar mejor, sin duda, el tema de la gloria de Dios, su majestad, pero ninguna como esta expresa su ternura y solicitud divina en favor de su pueblo. En este pasaje Jesús se identifica como aquel a quien pertenecen las ovejas. Él dijo de sí mismo que es el buen pastor. A él le oyen y le siguen. Aquel que las guía por buenos pastos y las protege en los caminos, dando incluso la vida por ellas. Sin duda se trata de un término que nos habla de propiedad, de cuidado, de protección, de conocimiento íntimo,
de amor y sacrificio. En este capítulo Jesús manifiesta que el verdadero pastor se distingue en 5 aspectos. Primero, el portero le reconoce como el pastor y le abre la puerta del redil. También las ovejas reconocen su voz y reaccionan a su llamamiento. Conoce bien su rebaño también y llama a cada una de sus ovejas por su propio nombre. El verdadero pastor cada día alimenta a las ovejas, las sacia, deseando que siempre estén sanas. Y en quinto lugar, el buen pastor da su vida por las ovejas. Ahora bien, el título de pastor resonaría a los oídos de los judíos como una pretensión de ser considerado como el Mesías prometido. No olvidemos aquellas profecías que anunciaban que ante el fracaso de los pastores de Israel, Dios levantaría a un descendiente de David como el pastor verdadero. Ezequiel 34:23 dice: y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David. Él las apacentará y él les será por pastor. Así lo entendieron los apóstoles cuando se refirieron a Jesús como el príncipe de los pastores, 1 de Pedro 5:4, o como el gran pastor de las ovejas, en Hebreos 13:20. En todo caso, es importante que observemos que si bien hasta este momento el pastor de Israel había sido Jehová, ahora es Jesús quien reclama ese título para sí mismo. Jesús dice ser el buen pastor, dando a entender con toda claridad su divinidad, que Él es Dios. El segundo elemento que encontramos en esta parábola o alegoría es de los enemigos de las ovejas. Las ovejas tienen varios enemigos importantes que son descritos aquí. Por un lado hay ladrones y salteadores que intentan robar las ovejas a su legítimo dueño. También están los asalariados, quienes no son enemigos de las ovejas, pero quienes están a su cuidado, pero realmente no las cuidan, son egoístas, sin interés. Y también por último está el lobo, que viene a arrebatar y a matar. Entonces, en primer lugar, el primer enemigo son los ladrones y salteadores. Los ladrones y salteadores se distinguen porque no entran por la puerta del redil, sino que subían por otra parte y entraban al redil. Usaban de la astucia y el engaño para pasar inadvertidos, y cuando llegaba el caos, no dudaban en usar la violencia. Esto lo vimos en el capítulo anterior, en el capítulo 9, cuando estábamos mencionando sobre el ciego. Los judíos no dudaron en intimidar, amenazar y finalmente expulsar a todo aquel que se acerca a Jesús. Del mismo modo persiguen a Jesús hasta la muerte. Por lo tanto, en un principio el Señor se estaba refiriendo con estas palabras a los líderes religiosos de la nación judía. Ellos ya habían demostrado que no le importaba nada la curación del ciego, sino que solo les interesaba su propia gloria y prestigio. Como muchos otros falsos pastores de la antigüedad de Israel, estos también querían dominar sobre las ovejas para su propia honra y grandeza, y así robaban a Dios su gloria y a los hombres sus bienes y sus almas. En lugar de salvarlos, los apartaban de Dios.
conduciéndolos de este modo a la condenación y a la misma muerte. Ellos eran los ladrones y salteadores. También el siguiente enemigo es el asalariado. Más adelante el Señor se refirió también a los asalariados como otro tipo de enemigos de las ovejas. A diferencia del verdadero pastor, de quienes son propias las ovejas, el asalariado era una persona quien cuidaba de las ovejas por un salario, por una paga. Pero el asalariado se distinguía por su falta de compromiso. Estos son los que aman el beneficio más que el oficio y solo piensan en términos de lo que pueden lograr. Por eso cuando llega el peligro, huyen y dejan las ovejas, dejan el rebaño desprotegido. Pueden ser incluso hombres buenos, entre comillas, que se ocupan del pastoreo como un trabajo más que les proporciona un salario con el que mantener a su familia y le da también un puesto respetable dentro de la comunidad, pero en el fondo solo están interesados en su propio interés y seguridad. En realidad el problema que el Señor señala es que no aman a las ovejas. Y también esto es un claro ejemplo de los fariseos. Ellos no habían demostrado ningún tipo de interés por el paralítico sanado por el Señor en Juan capítulo 10, ni tampoco habían manifestado siquiera un poco de piedad por la mujer que había sido encontrada en el acto del adulterio en Juan capítulo 8, ni tampoco fueron capaces de alegrarse porque el ciego había recuperado su visión en Juan capítulo 9. Todo su interés en esos casos se limitaba solamente en usar a esas personas como un medio para desacreditar o atrapar a Jesús. Por último, en tercer lugar, otro de los grandes peligros para las ovejas era el lobo. En la Escritura es usado como un símbolo de nuestro enemigo, el diablo. El lobo ataca a las ovejas con la clara intención de matarlas para alimentarse de ellas. Pero con frecuencia, muchas otras también resultan heridas, son dispersas o mueren como consecuencia de esos ataques. El Señor advirtió a sus discípulos que este enemigo estaría siempre presente. Mateo 10:16, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. También dijo que el lobo no siempre parece lo que es, razón por lo que debían estar vigilantes, guardados de los falsos profetas que vienen a vosotros como vestidos de ovejas. Parecen ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. El apóstol Pablo avisó de lo que iba a ocurrir incluso dentro de la iglesia. En Hechos 20:29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Así que ahí vemos entonces los enemigos de las ovejas. Miremos ahora el redil, el lugar donde estaban las ovejas, o donde iban a estar descansando. El redil era un terreno cercado en el que cada pastor metía sus ovejas al atardecer, dejándolas al cuidado de un portero. Por la mañana los pastores volvían y el portero les abría. Entonces cada uno separaba sus ovejas, las llamaba y ellas le seguían y él las guiaba a donde quería. En la alegoría, el redil representaba al pueblo de Israel, separado de otros pueblos gentiles. Dios le había dado su ley que los mantenía apartados de todas otras naciones.
Dentro del redil de Israel estaban las auténticas ovejas del Señor. Queda claro en la alegoría que no todos los israelitas eran ovejas del Señor. De hecho, a lo largo de toda la historia de Israel, muchos habían demostrado que eran judíos circuncidados, como su padre Abraham, pero que no habían depositado la misma fe que tuvo Abraham en Dios. Por ejemplo, una generación entera había perecido en el desierto por la incredulidad. Eso lo vemos en Hebreos 3, 16 al 19. Por lo tanto, es cierto que era un pueblo escogido de Dios, era un redil, pero únicamente el resto fiel sería salvo. En cuarto lugar, miremos las ovejas. Entonces, hemos visto el pastor o el buen pastor, los enemigos de las ovejas, el redil y ahora las ovejas. Las ovejas dependen absolutamente del pastor, que las vigile, que las proteja y las guíe. Por sí solas son animales indefensos y torpes, con una inclinación natural a descarriarse, a perderse y a meterse en problemas. En este sentido sirve muy bien para representar al hombre. Tal como dijo el profeta Isaías, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Isaías 53, 6. La actitud de las ovejas es sumisión y dependencia, es algo que las caracteriza. Razón por la cual el Señor las escogió en numerosas ocasiones para ilustrar lo que debería ser un verdadero creyente. Sumisión, dependencia. Cristo les recalcó a los fariseos que ellos no eran sus ovejas, no eran de sus ovejas. Y la razón era porque no podían creer. Y da una buena descripción de lo que los verdaderos cristianos son, sus ovejas. Sus ovejas, vemos en este capítulo, oyen su voz, lo que quiere decir que oyen su palabra, que responden a ella. Eso es una descripción clara de una oveja y de un creyente. Los que son sus ovejas tienen un interés por oír la voz de su pastor y de seguirle. Los que no son sus ovejas tienen muy poco o ningún interés en la Biblia. Las verdaderas ovejas viven en la palabra de Dios. También sus ovejas conocen a Cristo y son conocidas. Versículo 14, versículo 27 dice así: de modo que no seguirán a un falso pastor. Las ovejas siguen a Cristo, lo cual significa obediencia. Nadie tiene el derecho de reclamar ser una oveja de Cristo si vive en voluntaria, persistente desobediencia y rehúsa hacer algo al respecto de ello. Así como hay falsos profetas, también hay cabritos que tratan de pasar por ovejas, pero el Señor un día les dirá: nunca os conocí, apartados de mí. Mateo 7:23. El Señor describe cómo son sus ovejas, aquellas que le pertenecen a Él. Y Él dice que sus ovejas tienen vida eterna y están seguras. Estamos al cuidado de Cristo y en las manos del Padre. Una seguridad eterna para sus ovejas. Mi pregunta para ti es: ¿eres una oveja de Cristo? ¿Cómo lo identificas? Porque oyes su voz, porque le sigues, porque le obedeces, porque dependes de Él. ¿Eres una oveja del buen pastor?